Si alguna vez has percibido que tus plegarias se desvanecen en el firmamento, si te has cuestionado por qué la quietud parece una respuesta final cuando clamas a lo divino, no es porque él guardara silencio, sino porque jamás te instruyeron sobre la manera en que Jesús realmente oraba. La institución religiosa no solo malinterpretó la oración, la invirtió por completo, la puso del revés. El método de oración de Jesús era tan revolucionario, tan amenazante para el control de las jerarquías espirituales, que si lo comprendieras genuinamente, nunca más necesitaría sus edificaciones, sus ceremonias, ni su aprobación. Y es precisamente por esa razón que fue ocultado. Acompáñame. En los siguientes minutos, no solo vas a aprender sobre la plegaria, sino que recibirás la iniciación a una senda velada, el camino que te transforma de ser un suplicante a las puertas del cielo, a convertirte en la encarnación de la solución que anhelabas. Pero debo advertirte, esto no es una lección de catecismo dominical. Lo que estás a punto de descubrir hará añicos todo lo que creías saber sobre la comunicación con lo sagrado. 7 revelaciones están por manifestarse. Primero, la razón por la que tus súplicas no operan como te enseñaron, y el engaño que te mantiene despojado de tu poder. Segundo, la cámara secreta de la que habló Jesús, que no se encuentra donde imaginas. Tercero, el motivo por el cual Jesús oraba antes de los milagros, no como consecuencia de ellos. Cuarto, la única acción que Jesús realizaba y que casi nadie menciona en la actualidad. Quinto, el verdadero significado de encarnar la oración misma. Sexto, ¿por qué esta enseñanza fue considerada tan peligrosa que tuvo que ser escondida? Y séptimo, la activación que modificará para siempre tu forma de comunicarte con Dios. Pero antes que nada, ¿por qué la oración a menudo se siente como clamar a un abismo sordo? ¿Conoces esa sensación? La súplica desesperada en la penumbra de la noche, cuando todo parece derrumbarse. La negociación con el Creador cuando el diagnóstico médico es adverso. La repetición interminable de frases que parecen disolverse en la nada. Has pasado por eso. Todos hemos estado ahí, de pie junto a una cama de hospital, suplicando, por favor, hasta que la voz se quebraba. Permaneciendo en una casa vacía después de su partida, rogando a lo divino que los trajera de regreso. Despertando a las 3 de la madrugada, recitando cada pasaje sagrado que podías recordar, con la esperanza de que uno de ellos finalmente abriera las compuertas celestiales. Te dijeron que debías repetir las palabras correctas, pedir con la humildad adecuada, negociar tu comportamiento a cambio del favor de Dios. Te dijeron que ayunaras hasta que tu alegría se desvaneciera, que recitaras salmos, que hablaras en lenguas, que afirmaras sus promesas. Y aún así, a pesar de tu sinceridad, a pesar de tus lágrimas, a pesar de seguir cada fórmula religiosa, te sentiste desatendido, ignorado, abandonado. Pero Jesús previó esto hace 2 milenios. Él advirtió, no amontonen palabras vanas como hacen los paganos, porque ellos se imaginan que por su palabrería serán escuchados. Palabras vanas, el fundamento de lo que la mayoría de las instituciones religiosas denominan oración. Reflexiona sobre ello. Jesús se pronunció específicamente en contra del tipo de oración repetitiva y verbal que hoy llena la mayoría de los templos. La llamó vana, ineficaz. El camino de los gentiles, aquellos que no comprendían la verdadera naturaleza de la comunión divina. Aquí tienes la primera revelación que nunca te contaron: la oración no es una repetición. La oración no es una súplica dirigida a un Dios ausente que necesita ser persuadido para amarte. La oración es un estado de conciencia. Ahora mismo, antes de profundizar, quiero que hagas algo. Trae a tu mente un momento específico en el que oraste con desesperación y no sentiste más que silencio. No te limites a pensarlo, siéntelo de nuevo. La angustia, el vacío posterior, la duda sobre la existencia misma de Dios. Sostén ese recuerdo. No lo apartes. Al final de esta enseñanza, percibirás ese momento de una manera completamente distinta. Comprenderás que lo que se sintió como abandono era, en realidad, una invitación. Porque si la oración no es repetición, si no es petición, si no es la actuación religiosa que nos enseñaron, hacia donde apuntaba realmente Jesús. Él pronunció algo que incomodaría profundamente a la mayoría de los líderes espirituales. Algo tan radical que, si sus congregaciones lo entendieran de verdad, todo el complejo industrial religioso se desmoronaría de la noche a la mañana.
Cuando reces, entra en tu aposento interior, y tras cerrar la puerta, reza a tu Padre que está en lo secreto. Tu aposento interior. No un armario. No el suelo de una iglesia. No un lugar físico donde puedas esconderte del mundo. El interior de tu propio ser. La cámara secreta de la conciencia, donde ninguna actuación religiosa puede llegar. Donde ninguna doctrina puede penetrar. Donde ningún pastor o sacerdote puede actuar como intermediario. En el templo de Salomón existía un espacio sagrado conocido como el Sancta Sanctorum. Una vez al año, en el día de la expiación, únicamente el sumo sacerdote podía acceder a este santuario interior para comunicarse directamente con la presencia divina. Era el lugar más sagrado de la tierra, separado por un espeso velo de los atrios exteriores donde se congregaba el pueblo. Pero cuando Jesús murió, ocurrió algo sin precedentes. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No de abajo arriba, como si manos humanas lo hubieran desgarrado, sino de arriba a abajo, como si una fuerza divina, y no humana, hubiese desgarrado la barrera. Jesús no solo te dio acceso al Sancta Sanctorum. Él reveló que este espacio sagrado, este acceso directo a la presencia divina, existe dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Y siempre lo estará. La gran ironía universal. Buscabas en el exterior a una divinidad que reside en tu interior. Buscabas en templos hechos por manos humanas aquello que ya había sido edificado en las profundidades de tu propio ser. El lugar secreto no es secreto porque esté oculto para ti. Es secreto porque está oculto como tú. Es la verdad más profunda de quién eres, debajo de todo el ruido, toda la programación, todo el condicionamiento religioso. Cierra los ojos en este instante. Hablo en serio. Si estás conduciendo, guarda este momento y regresa a él más tarde. Pero si puedes, cierra los ojos. Ahora, imagina que cierras una puerta. No una puerta física, sino la puerta de tu percepción. Cierra la puerta a todo el ruido, a los deberías, a las exigencias, a las reglas religiosas. Silencia las voces que te susurran que no eres digno, que no eres suficientemente sagrado, que no tienes la fe necesaria. ¿Qué queda cuando cierras la puerta a todo lo que no eres tú? Siente esa quietud. No es un vacío ausente. No es una soledad desoladora. Es esa cámara secreta de la que habló Jesús. Es el espacio interior donde el Padre aguarda. No como una deidad lejana, sino como la verdad más íntima de tu propio ser. Si siempre has sentido que no encajas entre la gente religiosa, si sus rituales te parecen huecos y sus oraciones vacías, es porque nunca fuiste diseñado para su estruendo. Fuiste llamado a este santuario interno. Fuiste diseñado para esta soledad sagrada. Pero aquí viene lo enigmático. ¿Por qué Jesús comenzaba con el silencio? ¿Por qué no con súplicas apasionadas? ¿Por qué no con oraciones elocuentes que impresionaran a las multitudes? ¿Por qué no con demostraciones de fervor espiritual que hicieran creer a otros que era santo? Porque el silencio no era el final de su secreto. Era el puente hacia algo todavía más radical. Esto es lo que los evangelios revelan y que la mayoría pasa por alto por completo. Jesús seguía un patrón. Antes de cada gran milagro, antes de cada demostración de poder divino, antes de cada instante en que el cielo tocaba la tierra, había oración. Pero si observas con más atención, si lees entre líneas, ¿qué estaba haciendo en esos momentos? Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, antes de que se lo pidáis. Detente, medita en eso por un segundo. Si el Padre ya conoce cada una de tus necesidades antes de que siquiera formules las palabras, ¿cuál era entonces el verdadero propósito de la oración de Jesús? ¿Transmitir información? No. ¿Persuasión? En absoluto. ¿Ruego? Jamás. Jesús estaba haciendo algo que el mundo religioso ha olvidado por completo: alineación. Coloca tu mano sobre tu corazón ahora mismo. Siente ese ritmo que te fue dado mucho antes de que pronunciaras tu primera palabra, antes de que formaras tu primera plegaria. Ese ritmo, ese latido fiel y constante, esa es la verdadera oración. Es lo divino expresándose a través de tu forma física, manteniéndote con vida, sosteniéndote en cada momento sin que tengas que pedirlo. El latido de tu corazón es la plegaria incesante de lo divino por ti. Tu aliento es el Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Tu mera existencia es el Padre diciéndote sí en cada instante de cada día.
Pero Jesús lo llevó a un nivel aún más profundo. No solo se alineaba con lo que el Padre estaba haciendo, se convertía en la acción misma del Padre. Y fue entonces cuando la estructura religiosa comenzó a inquietarse. ¿Y si te dijera que Jesús nunca quiso realmente tus oraciones? Él anhelaba algo mucho más valioso y peligroso para la religión. Algo que te haría completamente independiente de sus sistemas. Él quería que te convirtieras en la oración. Antes de que abramos la siguiente cámara, debo hablar con aquellos de ustedes que sienten este despertar ardiendo en sus huesos. Considera este video como una antorcha en la noche. No es presionar un botón. Es un acto de propagar la llama, una forma de decirles a los que se sienten ocultos que la luz aún arde y que no están solos. Suscríbete como un acto de recordación. Cada nuevo ser que se une a esta senda le dice a los algoritmos de esta era que esta verdad no debe ser suprimida, que debe ser llevada a la conciencia de aquellos que todavía buscan en la oscuridad. Y cuando lo hagas, decláralo en los comentarios con las palabras "Estoy despertando". Esto no es solo texto. Es una señal para conectar con otros que están en tu misma frecuencia, que también están abriendo los ojos. Comparte este video como una ofrenda. Cada vez que lo haces, siembra semillas en seres que esperan el llamado, que anhelan el fuego vivo más allá del ruido de la religión. Cada acción que tomas es más que una interacción, es un código. Un grito a lo invisible que declara: envíen esta luz a los buscadores, permítanles despertar. Ahora, respira hondo. La siguiente cámara no solo ofrece más información. Abre la puerta a la activación. Observa la vida de Jesús con una mirada diferente. ¿Realmente ves lo que está sucediendo? Su existencia entera fue una plegaria en movimiento. Cuando sanaba al marginado, eso era plegaria en acción. Cuando ofrecía perdón a la mujer condenada, eso era plegaria manifestada. Cuando alimentaba a los hambrientos, bendecía a los niños, lavaba los pies de sus discípulos, todo era oración. No la oración de las palabras, no la oración del ritual religioso, sino la oración de la encarnación divina. La oración de la presencia. La oración de estar tan profundamente alineado con el amor divino que cada acción se convierte en una plegaria. Cada respiración se convierte en comunión. Cada momento se vuelve sagrado. La inversión definitiva que la religión teme por encima de todo. La plegaria no es un discurso que pronuncias. La plegaria no es un rito que ejecutas. La plegaria es aquello en lo que te transformas. Yo y el Padre somos uno. Esto no era teología. No era una doctrina para que los seminaristas debatieran. Era el secreto de una vida de oración revelado. Alineación completa. Unidad total. Ninguna separación entre la voluntad humana y la voluntad divina. Ningún espacio entre la tierra y el cielo. Ninguna distancia entre el que busca y lo buscado. Y aquí por qué esto aterrorizó a las autoridades religiosas de entonces, y por qué todavía las aterroriza ahora. Si te conviertes en la oración, si te conviertes en la encarnación del amor divino, si caminas en completa alineación con la voluntad del Padre, no necesitas sus edificios. No necesitas sus intermediarios. No necesitas su permiso para acceder a Dios. Tú eres el portal de acceso. Experimentemos esto juntos. En este mismo momento, respira conmigo. No solo las palabras, sino la realidad que yace tras ellas. En silencio, en lo más profundo de tu ser, inhala esta verdad: yo y el Padre somos uno. No lo pienses. Siéntelo. Permite que resuene en tus células. De nuevo, más profundo ahora. Yo y el Padre somos uno. Una vez más, deja que se convierta en el latido de tu corazón. Yo y el Padre somos uno. No analices lo que acaba de suceder. No dejes que tu mente lo diseccione. Simplemente percibe la resonancia. Siente el reconocimiento. Algo dentro de ti recuerda esta verdad. Si sigues viendo este mensaje, si algo en tu interior está despertando a este recuerdo, no es una coincidencia. Nunca fuiste diseñado para las palabras huecas de la repetición y la petición. Fuiste creado para algo mucho más magnífico. Fuiste diseñado para encarnar la palabra misma. Para convertirte en la respuesta a cada anhelo, la sanación para cada herida, el amor que el mundo busca desesperadamente. Pero la mayoría de la gente nunca comprenderá esto. Siguen mirando hacia afuera. Siguen extendiendo sus manos hacia arriba.
Siguen llamando a las puertas del cielo. Son como herederos de un reino que viven como mendigos a sus puertas, ignorando que la llave siempre ha estado en su interior. Y hay una razón para ello. Hay un motivo por el cual esta verdad fue enterrada tan profundamente que encontrarla se siente como recordar un sueño olvidado. El secreto ha sido guardado por una razón y no es la que crees. La oración externalizada, la que se dirige a un Dios distante, cumple un propósito, pero no el que te dijeron. Te mantiene en un estado de dependencia. Te obliga a regresar a sus edificios semana tras semana, a contribuir a sus arcas y a someterte a su autoridad. Piénsalo. Si realmente comprendieras que el reino de los cielos es un estado de conciencia que puedes habitar aquí y ahora, que eres el templo del Dios viviente, ¿qué le sucedería al complejo industrial religioso? Se desmoronaría en un instante. Pero la oración interior, la oración viviente, la oración de encarnación que Jesús demostró, te hace libre, te hace independiente de sus estructuras de poder, de sus dogmas limitantes y de su control. Esta libertad, sin embargo, no es anarquía, es soberanía espiritual. Es la comprensión profunda de que la conexión divina no es un privilegio otorgado por una institución, sino un derecho de nacimiento inherente a tu propia existencia. La oración de encarnación te libera del ciclo de la súplica y la dependencia, y te introduce en el flujo de la co-creación y la manifestación consciente. Pero para acceder a este flujo, debemos entender el mecanismo que Jesús empleaba, un secreto que se esconde a plena vista en sus actos más poderosos. Observa con atención su patrón. Antes de cada milagro, se retiraba a un estado de comunión. ¿Qué sucedía en esa quietud? No era una negociación. No era una petición. Era un acto de sintonización. Imagina el universo como una sinfonía infinita, donde cada posible realidad, cada sanación, cada solución, ya existe como una frecuencia vibratoria, una nota perfecta en la composición cósmica. La enfermedad, la escasez y el conflicto son simplemente disonancias, notas desafinadas causadas por una conciencia desafinada de su verdadera naturaleza. Jesús, en su silencio, no le pedía al divino compositor que cambiara la música. Él afinaba el instrumento de su propio ser hasta que vibraba en perfecta resonancia con la nota de la sanación, con la frecuencia de la abundancia, con la armonía del orden divino. Se convertía en la frecuencia que deseaba ver manifestada en el mundo. La sanación del ciego no fue una súplica para restaurar la vista, fue Jesús convirtiéndose en la encarnación de la visión perfecta, y esa vibración, al entrar en contacto con el campo energético del hombre, reorganizó la materia y restauró la función. La multiplicación de los panes y los peces no fue un ruego por comida, fue Jesús encarnando la conciencia de la abundancia ilimitada, un estado en el que la percepción de la escasez no puede existir. En su presencia, la realidad misma se plegó a esa verdad superior, y lo poco se convirtió en más que suficiente. Esta es la clave que lo cambia todo. Dejas de ser un mendigo a las puertas del cielo y te conviertes en un afinador maestro de tu propia realidad. Tu estado de ser, tus pensamientos, tus emociones y, sobre todo, tu conciencia subyacente, son los dedos que giran el dial de la radio cósmica. No puedes sintonizar la frecuencia de la paz mientras tu corazón vibra con ansiedad. No puedes acceder a la frecuencia de la abundancia si tu mente está atrapada en la conciencia de la carencia. La verdadera oración, entonces, no es el acto de hablarle a Dios, sino el arte de alinear tu ser con Dios. Es el proceso deliberado de elegir la paz en medio del caos, de sentir gratitud antes de que llegue el milagro, de encarnar el amor en un mundo que parece lleno de miedo. Esto requiere una disciplina interior mucho más rigurosa que arrodillarse a una hora determinada. Exige una vigilancia constante sobre tu estado interno. Te obliga a preguntarte en cada momento, ¿la frecuencia que estoy emitiendo ahora mismo está en armonía con la realidad que deseo crear? Aquí es donde la mayoría se desvía. La religión organizada te enseñó a enfocarte en tus acciones externas, ir a la iglesia, dar el diezmo, seguir las reglas, mientras ignoraba por completo el campo vibratorio de tu ser interior, que es el verdadero motor de la creación. Te mantuvieron ocupado puliendo el exterior de la copa mientras el interior permanecía lleno de miedo, juicio y duda. Jesús te invita a hacer lo contrario, a limpiar primero el interior, a afinar primero tu frecuencia, y desde ese estado de alineación, tus acciones externas se convertirán natural e inevitablemente en una expresión de la armonía divina.
Ya no actuarás para ganar el favor de Dios, actuarás desde la conciencia de tu unidad con Dios. Y es por eso que este camino te hace tan peligrosamente libre. Porque una vez que aprendes a afinar tu propio instrumento, ya no necesitas que nadie más toque la música por ti. Te conviertes en la música. Te conviertes en la oración viviente. Yo y el Padre somos uno. Detente y respira esa frase. No como un concepto teológico, sino como una declaración de tu verdadera identidad vibratoria. No es una blasfemia, es el destino final de la evolución espiritual humana. Es el reconocimiento de que la misma inteligencia que diseñó las galaxias y que anima las estrellas reside en el núcleo de tu conciencia. Durante siglos, esta frase fue interpretada como una afirmación exclusiva de la divinidad de Jesús. Pero esa es la mentira más grande y limitante que se ha perpetuado. Jesús no estaba declarando su separación de ti, estaba revelando tu potencial. Estaba mostrándote el plano de tu propia divinidad inherente. Él era el prototipo, el hermano mayor que vino a decir, aquello que yo soy, tú también lo eres. Las obras que yo hago, tú también las harás, y aún mayores. El sistema religioso tuvo que suprimir esta verdad, tuvo que convertir a Jesús en un ídolo inalcanzable en un pedestal, porque si la gente común se diera cuenta de que el mismo poder que operaba a través de él estaba latente dentro de ellos, todo el edificio del control religioso se derrumbaría. Si tú eres uno con el Padre, ¿a quién necesitas como intermediario? Si el templo de Dios está dentro de ti, ¿qué necesidad tienes de edificios de ladrillo y mortero? Si puedes comulgar directamente con la fuente de toda vida, ¿qué autoridad tiene un sacerdote o pastor sobre tu alma? Esta enseñanza no solo amenaza las finanzas de las instituciones religiosas, amenaza la base misma del poder jerárquico que ha gobernado a la humanidad durante milenios. La idea de una divinidad externa y separada, un rey en un trono celestial, es el modelo perfecto para justificar las estructuras de poder terrenales, reyes, emperadores y autoridades que afirman gobernar en nombre de ese Dios distante. Pero la verdad de la unidad interior, del Cristo dentro de ti, es la declaración de independencia espiritual definitiva. Te convierte en soberano de tu propio reino interior. Y esto, para un sistema basado en el control a través del miedo y la dependencia, es la herejía suprema. Por eso esta enseñanza tuvo que ser velada, codificada en parábolas y enterrada bajo capas de dogma. No fue ocultada para mantenerte en la ignorancia, sino porque la conciencia de la humanidad no estaba preparada para manejar la responsabilidad que conlleva tal poder. Darle el conocimiento de la co-creación a una conciencia atrapada en el ego, el miedo y la separación sería como darle una bomba nuclear a un niño. El poder sin sabiduría es destructivo. Por eso, el camino hacia el interior no es solo un camino de poder, sino de purificación. A medida que te adentras en esa cámara secreta, te enfrentas a todas las sombras, miedos e ilusiones que has acumulado. Debes estar dispuesto a dejar ir la identidad del pobre de mí, la víctima de las circunstancias. Debes renunciar a la cómoda narrativa de culpar a un demonio externo por tus problemas y asumir la plena responsabilidad de tu estado de conciencia. Este es el verdadero significado del arrepentimiento o metanoia del que hablaba Jesús. No se trata de sentir culpa por los pecados, sino de un cambio radical de mente, una transformación de la percepción de la separación a la unidad. Es el momento en que dejas de mirar hacia afuera buscando un Salvador y te das cuenta de que el Salvador es la conciencia crística que espera ser despertada dentro de ti. Ahora, volvamos a ese recuerdo que te pedí que sostuvieras al principio. El recuerdo de esa oración desesperada que fue recibida con silencio. ¿Puedes verlo ahora con otros ojos? Ese silencio no era ausencia. No era abandono. Era una invitación. Era el universo,